Voy a ver si empezamos a compartir, a ver si no tengo problemas. Compartir. Me decís si veis, a ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Veis el PowerPoint? Sí, ¿no? Bien, pues Sí. bueno, pues lo que os decía, esto es un poco la estructura que tiene que tener la comunicación. Y Rodrigo, quédate con la película porque tú mañana te examinas, ¿no? Tenemos contigo el Sí. roleplaying y entonces estas cosas tendrás que aplicarlas Si mañana, todo va ¿vale? bien, yo mañana me gano el chaleco, sí. Eso. Bueno, pues lo primero que tendríamos que decir es que nuestra herramienta, vamos a ver, los médicos tienen radiografía, tienen el estetoscopio, tienen electroencefalograma, tienen electrocardiograma, tienen TAC, etcétera. Nosotros prácticamente lo que tenemos es la comunicación, lo que nos va a decir. Pues hay algún cuestionario cortito que creo que lo enseñé ya, el de Pfeiffer y tal, para ver un poquito cómo está, pero aquí lo que nos, nuestra evaluación y nuestro tratamiento va a ser a través de lo que es la comunicación, ¿vale? Claro, los primeros auxilios psicológicos se ha discutido mucho. De hecho hay compañeros que dicen no hay que enseñárselo a los que no son psicólogos porque si no pueden hacer intrusismo, pensar que son psicólogos y hacerlo, ¿no? Claro, yo les digo, mira, yo todos los años participo en el curso de primer auxilio, perdón, la reanimación cardiopulmonar y a mí no se me ocurre pensar ni que soy enfermero ni que soy médico. Y es más, si hay un médico o un enfermero, yo no voy a hacer la reanimación. Pero si me encuentro solo, lo que no voy a hacer es algo mal hecho. Entonces, bomberos, policías, protección civil y tal, llegan antes que nosotros. Con lo cual, deben de saber cómo comunicarse, que no es hacer terapia, sino cómo comunicarse para no agravar la situación. ¿Vale? Entonces, esa comunicación va a ser el motor y luego hay que tener en cuenta que todos deberíamos de tener el mismo esquema de comunicación. Bueno, aquí tenéis un símil, ¿no? Para que lo entendáis. Es decir, la comunicación puede ser una piedra o una joya. Una piedra que te tiran a la cara, siempre hablando de la verdad, pero la verdad dura. O bien una joya que se te regala, que es una forma de decírtelo. A mí me gusta contar un cuento, ¿no? Que es que en un lejano reino había un rey que soñó que se le caían todos los dientes. Entonces lo que hizo fue pedir que viniera el más sabio del reino para explicarle y para que le contara qué significaba aquello. Y el sabio dijo, pues eso lo que significa es que se te van a morir todos los parientes que tiene, toda la familia que tiene. Entonces el rey le dijo, este tío le pegáis 100 latigazos y lo echáis del reino, llamadme a otro sabio. El otro sabio llegó y le dijo, hombre, majestad, pues fantástico, porque esto lo que significa es que usted va a sobrevivir a toda su familia. Darle 100 monedas de oro y que se quede aquí. Y habían dicho lo mismo. Entonces, una persona se acercó y dijo, no lo entiendo. Le has dicho lo mismo que el otro y al otro le han pegado 100 latigazos y a ti te dan 100 monedas. Y él dijo, porque lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Vale? Nosotros siempre vamos a decir la verdad, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo decimos porque tenemos enfrente a personas que además están a un clic de romperse. ¿Vale? Eh, y ahora llegamos a lo que es la importancia de la comunicación. Cuando hay una crisis, como veis ahí, hay dos caminos posibles que pueden tener los afectados. Uno es que lleguen a ser vulnerables, a que se estanquen en eso, a que desarrollen algún trauma, o lo que es posible también es que haya un crecimiento, una resiliencia. De hecho, hay estudios sobre personas que sobreviven a situaciones extremas que muestran que lejos de ser, de entrar en un trauma, lo que tienen es un crecimiento personal, ¿no? Ahí tenéis un poco un estudio de probabilidad de que entre el 50 y el 60% hay una tendencia indefinida, es decir, no se sabe como si sí o si no. Hay entre un 10 y un 25 de que se desarrolle una conducta desadaptada y hay entre un 12 y un 20 de conducta adaptada. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un 50-60%
sobre el que podemos hacer que se vayan hacia abajo o que se vayan hacia arriba. ¿De qué va a depender? De cómo nos comuniquemos con ellos. ¿Vale? Veréis que cuando hablo de comunicación hablo de algo bastante amplio. Y aquí tenéis que tengo que hablar de fases, porque dependiendo de en qué fase estemos, nuestra comunicación tiene que ser de una forma o de otra. La primera va a ser una fase, cuidado, aquí te hablan de horas o días, la fase aguda, mi experiencia es que dura menos, la gente del shock sale rápidamente, ¿no? Pero bueno, en otros estudios pues te hablan de horas y días. Luego está la fase de reacción, que muchas veces es la peor, porque aquí comunicarse con personas que, como podéis ver, o sea, la fase de shock es cuando tú todavía no te lo crees, donde además cuando hablas con la persona no te responde prácticamente porque no te atiende. Eso sería el estar pues en shock. Mientras que cuando ya dices tú, pues sí, ha pasado esto, he perdido a un ser querido, se me ha caído la casa y no tengo dónde dormir, ni tengo nada, o me he quedado sin el sitio donde iba a trabajar, ¿cómo mantengo mañana? Tenía el dinero en la casa, tenía la documentación y tal. Entonces pasamos a esa fase de reacción en la que la gente empieza a buscar un culpable. Bueno, de eso hablaremos después, ¿vale? Luego está la fase de reparación, que en esa muchas veces ya no intervenimos y que habrá que empezar a pensar si el psicólogo de emergencia no debe de estar también en esa fase. Y luego la de reorientación, que puede ser mucho antes de los 6 meses y que lo que hay que hacer es muchas veces simplemente orientar para que, si es necesario, vayan a algún profesional clínico. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Perdonadme que todavía no me meta en lo que es la comunicación, porque hay que explicar por qué la comunicación va a ir de una forma o de otra, ¿no? Estamos hablando de una situación de amplio, de gran estrés. Una persona cuando acaba de salir de su edificio porque había un terremoto o ha tenido que salir poniéndose un pañuelo en la boca, incluso quemándose un poco porque había un incendio o cualquier gran emergencia o catástrofe, o una pequeña emergencia y catástrofe para él, porque ¿qué son las catástrofes? Muchas crisis. Ya está, es lo mismo, para nosotros lo mismo. En vez de una persona, son muchas. Bueno, pues entonces tenemos el estrés, que primero tenemos la parte del cerebro, que es lo que va a quedarse, esa capacidad se ve tan abrumada que, bueno, pues que no voy a entrar en explicarlo porque ya lo explicaba en psicología de la supervivencia, pero, por ejemplo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo se quedan desconectadas. Luego empezamos a tener respuestas que están o bien en el hipotálamo o bien ya en la corteza cerebral. Son respuestas o muy, muy, muy rápidas o un poquito más lentas y que están entre luchar o escaparse. Y luego está el sistema nervioso autónomo, que tiene un incremento de esa actividad que conlleva muchas cositas que ya no parecen que son mentales, sino que son corporales. Me va a dar un infarto. ¿Por qué? Porque tengo el ritmo cardíaco, me cuesta respirar, etcétera, ¿vale? Todo esto sirve para que tengamos muy en cuenta que siempre en nuestra comunicación vamos a normalizar. Es decir, vamos a decirle a la gente, mira, lo que te está pasando es normal. Y aquí viene la explicación. Es decir, es normal porque lo que pasa es que se pone en marcha un montón de sistemas que son tu cerebro, el hipotálamo, el sistema nervioso autónomo, y entonces es normal que tú, en vez de actuar como actúas normalmente, actúes ahora sí. ¿Vale? Es la forma en la que te enfrentas al estrés. ¿Va? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es locura, por eso no hablamos de pacientes, sino que hablamos de personas afectadas. ¿Va? Y por eso huimos de los modelos clínicos y lo que hacemos es tener nuestro propio modelo de trabajo. ¿Qué vemos o qué podemos explicarle que es normal a nivel, bueno, de todo? Pues conductas emocionales. No me voy a detener mucho en esto porque creo que sois todos psicólogos y todos sabéis, estamos hartos ya de trabajar con el trauma, con el estrés, cómo se afecta el estrés, el miedo a nivel emocional, a nivel cognitivo. Lo importante es ver que afecta a muchos campos. Fijaros que afecta incluso a lo que es las relaciones interpersonales. La persona con mucho estrés o con trauma, ya no es el estrés primero, sino lo que te queda después, se aíslan. Y además me gustaría hacer hincapié en que
Esto no solo le pasa a los afectados, sino que le pasa también a la gente que interviene, entre otros nosotros. En un momento determinado podemos tener una acumulación de situaciones que nos van a provocar esto y empezamos a aislarnos, empezamos a tener menos tiempo para el ocio, empezamos a caer en el alcohol, o cualquier otra cosa. Esto le pasa sobre todo a profesionales que están constantemente yendo a lo que son a situaciones traumáticas. Y ahora ya entramos en lo que va a ser el PAS, que es el primero auxilio psicológico. Los primeros auxilios psicológicos siguen, bueno, sabéis lo que es el PAS, que es el primeros auxilios, no, ¿cómo es? Ya, yo sabía que se me iba a olvidar en este momento. Bueno, cuando tú vas a hacer un rescate, ¿no? Y te encuentras con una persona, por ejemplo, que está caída en el suelo, ¿cómo es? Los primeros auxilios sanitarios. El protocolo PAS, sí. PAS, Proteger, ¿vale? avisar y... Vamos, Pablo, ¿y qué es la P del protocolo? Proteger, avisar y socorrer. Exactamente, Sí, sí, proteger. Pues estoy en fijaros que protección civil aquí también. Aquí empezamos igual, es decir, tenemos muchas ganas de intervenir, pero lo primero que tenemos que hacer es proteger a la persona con la que vamos a intervenir y a nosotros mismos. Eso significa que si esa persona sigue dentro de un edificio que se puede caer porque ha habido derrumbe, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de allí para poder hablar con ella, ¿vale? Normalmente entran las fuerzas o sea, los bomberos, etcétera, pero cada vez más los equipos son mixtos y a veces te dicen, esta persona está... yo el otro día en el máster a distancia les ponía un caso que era, ¿qué hacemos con un anciano que va a haber una riada, el edificio se va a inundar y el hombre no quiere salir? Y entonces hay que trabajar con las características de lo que es un anciano que lleva toda su vida en su casa, que tiene la fotografía de cuando se casó y que tiene la medicación, ¿no? Y tiene un televisor de lo antiguo, pero que para él es de esos antiguos que eran anchos que se podía poner una gitana encima bailando, ¿no? Bueno, pues lo que primero que tenemos que hacer es protegernos, nosotros y esta persona. Y fijaros que ya viene una cosa importante que es aislar de los medios de comunicación. Yo me he encontrado hablando con una persona y al volverme a encontrarme a una televisión nacional que se había desplazado aquí por el accidente de avión y el de la cámara detrás mía. Y también vi al poco tiempo como un familiar le pegaba una chuchón a un tío que llevaba una cámara y lo tiraba al suelo. Proteger porque tú no, si tú le estás pidiendo a esa persona que se abra, que exprese sus sentimientos y tiene una cámara o tiene un periodista al lado, no lo va a hacer. Vale. Lo segundo que hacemos es dirigir. Esa persona al principio va a estar confusa y entonces eres tú el que tienes que espabilarlo, el que tienes que hacer algo para que reaccione. Vamos a ver luego qué se hace. Conectar. La mejor terapia es juntar a las familias. ¿Por qué? Porque entre otras cosas están muy preocupados porque yo no sé dónde está mi hijo. Se fue al colegio esta mañana y no sé si le ha pasado algo. ¿Cómo estará mi madre que no se mueve por ella misma, que hay un terremoto y estaba acostada? Vámonos a su casa corriendo y tú dices, pero si es que puede haber réplicas. Sí, pero mi madre, ¿cómo estará mi madre? ¿Vale? Entonces, conectar. Importante, conectar. Si no se puede físicamente, pues por teléfono, lo que sea. Tratar. Aquí ya es tratar. ¿Cómo tratamos? Escuchando. Escuchamos, vamos viendo qué reacciones tiene, te veo empatizando mucho, pero no solo con lo que dice, sino cómo lo veo. Es decir, oye, veo que está muy agitado, porque estoy viendo que está temblando. Y eso hay que hacérselo ver, porque él no se da cuenta. Y luego ya los cuidados agudos, que ya es, oye, veo que no pasan días, veo que no mejoras, y entonces lo que hacemos es intentar que esta persona acepte ayuda ya de profesionales a posteriori. Vamos a empezar hablando de cómo vamos a hablar en los rescates y durante el rescate. ¿Quién va a hacer eso? Supuestamente bomberos o policías, porque son los primeros que llegan a la situación. El otro día daba una charla a policías locales y decía, oye, mira, sí, el que rescata de un coche cuando el coche hay alguien que está atrapado es el bombero.
pero ¿quiénes son los primeros que llegan? Y me decían, nosotros. Digo, pues eso. Y si llegan, tú no le puedes decir a una persona, espérese que lleguen los bomberos para que le hablen, o espérese que vamos a llamar a un psicólogo para que se comunique con usted, porque está usted muy nervioso. Oiga, pero ¿y mi hijo que iba en el asiento de atrás? No, yo no, porque yo no he dado este curso. ¿Veis la importancia de que también sepan los primeros auxilios psicológicos? No hacen terapia, lo que hacen es no meter la pata. Pues su hijo se ha destrozado, porque claro, no lo llevaba usted con el cinturón, y como iba usted a esa velocidad, tienen que saberlo. Bien, un poco de esperanza. Mirad que en Japón un tío de 80 años duró 9 días en los escombros de un edificio y salió vivo, ¿vale? Y que en Haití, pues se sacó a niños incluso después de 125 horas. Lo cual significa que uno de los sitios donde hay que... Yo voy a contar una anécdota. Nosotros en los simulacros nos metemos en unos túneles que tienen los militares y vamos con gente de la IAE, la ONG IAE, que trabajan con perros de rescate. Y entonces lo que hacemos es que dejamos a alguien como si le hubiera caído parte del edificio, le ponemos medio encima unos palés y entonces tiene que entrar, bueno, pues el rescatista, el psicólogo, un sanitario y tienen que hacer su trabajo. Un año había un psicólogo nuevo en el grupo y teníamos, ya se está riendo Lidia, teníamos a una compañera, que ya no la tenemos con nosotros, que estaba debajo de unos palés. Bueno, empezamos a hacer el trabajo, los psicólogos podríamos hacer psicólogos y podríamos ser actores, porque nos metemos mucho en el papel. Y en un momento determinado, bueno, pues este chaval ya consiguió, después de meter algunas patas, consiguió conectar con esta persona y tal. Cuando se iba a retirar, yo fui y le dije, oye, mira, es que hay que decirle que la van a rescatar, pero que las piernas las pierde. Yo cómo le voy a decir eso, tío, macho, es que así te lo está diciendo el rescatista. Y entonces llega y le dice, mira Lidia, que te van a poder rescatar, pero las piernas están muy mal y entonces vas a perder las piernas. Y Lidia, que además de psicóloga es bailarina, dice que yo soy bailarina, no me hagáis eso. ¿Tú te acuerdas de aquello, Lidia? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, pues para que veáis, lo digo porque cuando empezamos a trabajar con los de la IAE, les sorprendió mucho porque, claro, ellos estaban acostumbrados a que los figurantes dijeran, me duele un brazo porque lo tengo roto y tal. Y nosotros, la primera vez que lo hicimos, yo me puse a decir que mi mujer estaba en la habitación de al lado. Claro, eso les chocó porque decían, esto no está en el guión. Y empecé a pegar gritos, a llamar a mi mujer y como no me dejaban, yo empecé a meterme con ellos. Soy un hijo de puta, dejarme tranquilo a mí, ir a por mi mujer, no quiero que me saquéis. Y me empecé a mover. Y entonces ellos nos dijeron, joder, es que con este factor humano no contábamos en los simulacros que hacemos. Y desde entonces ya siempre nos piden que hagamos eso, ¿no? La actuación real de cómo se siente y cómo actúa una persona a la que va a rescatar, ¿no? Bien, pues vamos a empezar ya a hablar de qué hacemos. A ver, ¿qué hace una persona cuando va a un rescate? Lo primero es identificarse. Afortunadamente, si el rescate veo a la persona que voy a rescatar, esa persona va a ver mi chaleco, mi uniforme, con lo cual algo ya sabe a qué me dedico. Si no, tendremos que decírselo y tendremos que decirle cómo me llamo yo, que seguramente habrá que repetírselo porque no se acordará. Y le vamos a pedir su nombre. ¿Por qué? Porque nuestra conversación siempre va a ser escúcheme, no, Pedro, escúcheme, para que sepa quién es. Ten en cuenta, vuelvo a decirlo, está en una situación de estrés, de obnubilación, de shock, con lo cual atiende muy poco. Cuando además tiene ruido de cascos que le están cayendo, huele a gas y está habiendo temblores, ¿vale? Entonces tenemos que su nombre. Bien, después vamos a informar. ¿De qué vamos a informar? Primero, ¿cómo vamos a informar? Un tono muy calmado, no como estoy hablando yo ahora, sino un tono muy calmadito. Vamos a ser muy breves, le vamos a dar información cortita y muy concreta, sin entrar en grandes explicaciones. Y lo que se va a hablar es, vamos a informarte de, mira, estamos aquí,
el grupo de bomberos, vamos a intentar hacer ahora unas maniobras. Mira, vas a escuchar ruido, pero somos nosotros. Mira, vamos a cortar y escucharás como una sierra, pero no te preocupes que somos nosotros. Es decir, cada paso que demos vamos a ir explicándolo. Y vamos a animar. ¿Cómo animamos? Animamos primero distrayendo. ¿Distrayendo que le cuento un chiste? No. Distrayendo es que cuando te diga que es que está oliendo a gas y qué tal, tú le vas a preguntar por algo que le haga irse a otro lado. Oye, Pedro, por cierto, ¿había alguien más contigo? Oye, ¿cómo ha sido el derrumbe? Preguntas muy neutras, muy que te dé información válida para ti y que haga que esta persona, en vez de estar pensando en que se ven unas llamas de fuego acercándose, empiece a pensar en otra cosa. Con lo cual le va a bajar un poco el nivel y además la vamos a sacar de ese estado de shock, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a hablar de, oye, necesito que colabores, tienes que decirme de dónde te llega tu voz, o sujeta esto, o cualquier cosa, aunque no sea, aunque tú digas, si esto no sirve, no importa. Necesito que te tapes la cara para que no te caigan escombros, cualquier cosa para que esta persona le devolvemos el control, es decir, una persona que está siendo rescatada no tiene control, pero de esta forma le vamos a devolver un poquito de control, ¿vale? Y entonces le vamos a decir que somos un equipo y que él forma parte de ese equipo, ¿vale? Y por último, en algún momento determinado, ante alguna respuesta que tengamos, por ejemplo, no sirvo para nada, lo he perdido todo, ¿cómo se lo voy hacia mi familia? Pues hay que hacerle ver otra perspectiva. Por ejemplo, pues para tu familia, sí, lo habéis perdido todo, pero lo más importante para ellos será que no te han perdido a ti. Porque si no, sobre mí caería el trabajo de ir a decirle a tu familia que su marido ha muerto, ¿vale? Entonces eso le rompe mucho. Pero eso es quizás al final y en algún momento determinado. Todo esto, aunque yo lo pongo así, hay que ir vuelta hacia atrás, voy a informar de otra cosa nueva, vuelta a animar, vuelta a devolver el control, ¿vale? Hasta que se rescata. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Si no estáis de acuerdo, decid que estáis suspendidos, pero bueno, pero quedáis muy bien. Y ahora vamos a hablar dentro de los primeros auxilios, hay lo que se llama el modelo ABCDE. El modelo ABCDE, vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva, pero primero tengo que decir que cuando un psicólogo o un profesional va a ayudar a un afectado, tiene que hacerse primero una pregunta que es muy importante. Oye, ¿yo estoy en condiciones emocionales para ayudar? Oye, es que el terremoto ha sido en mi ciudad y yo hay familia que no sé cómo está. O he perdido a mi familia o se me ha caído la casa. ¿Yo estoy para ayudar o no? Yo siempre pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, si siente un tironcito en la pierna, pide banquillo. Pues tú, que cobras algo menos que Cristiano Ronaldo, si sientes que no estás un poco bien, pides banquillo. Y banquillo significa, oye, cámbiame de actividad. Yo me quedo atrás, yo llevo las mantas, pero no me vayas a actuar. Si me encuentro, entonces ya sí. Entonces me identifico, que es la institución a la que pertenezco, qué voy a hacer para que estoy allí, ¿vale? Y también tenemos que evitar otra cosa, que es el psicologizar, oye, tengo que hacer algo. Yo he ido a los cursos que daba ese maravilloso profesor que se llama Juanma, que estupendo todo lo que he aprendido, tengo que ponerlo en práctica. Y entonces hay veces que no, que la mejor actuación es no actuar. Ir a una persona que esté bien y decirle, ¿cómo está? No, estoy bien, estoy sano. No. Pero te sientes a que el corazón te va muy rápido. ¿Me quieres dejar tranquilo? ¿Vale? Así que eso tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver lo que es el ABCDE. Bueno, pues el A es que es importantísimo escuchar, la escucha activa. Y la escucha activa se hace con todo menos con la oreja. La escucha activa es hacer gestos para que sepa que lo estás escuchando. La escucha activa es mirarlo a los ojos. La escucha activa es tener una postura
que sea activa, ¿no? Que se vea que estoy, ¿no? Esto es como cuando uno está en una charla y no le interesa y de pronto dicen, oye, ¿sabe con quién se está acostando fulanito? Y dicen, ¿con quién? ¿No? Como la misma posición ya te hace que se vea que estás escuchando activamente. Es no ir con prejuicios, ni con el juicio ya hecho sobre qué le voy a decir. Y es parafrasear, para que esta persona vea que efectivamente me está escuchando. Lo segundo va a ser lo que es ayudarla a relajarse. ¿Y cómo lo ayudo a relajarse? Me voy a centrar en la ventilación, en la respiración. Y ahora veremos un sistema de respiración, ¿no? Pero, oye, te veo muy agitado, veo, joder, normal que estés así porque no veas lo que has pasado y entonces tu cuerpo se ha llenado de adrenalina. Oye, ¿qué te parece si hacemos un poquito una parada y, mira, dame tu mano? Y le pones su mano aquí. Vamos a respirar, sigue mi respiración. Le pongo mano yo, la Lidia que no le pongan la mano, ¿no? Pero alguna forma para que la persona conecte un abrazo, a veces un abrazo y le dicen, respira conmigo. O si no, simplemente, mira, vamos a hacer una cosa, respira conmigo. A que te estás calmando, a que ya el corazón, vale, bien. Entonces haces que la persona empiece a no seguir una escalada. Luego, lo siguiente es, ¿qué necesitas? ¿Vale? ¿Qué necesitas? Porque esa persona, pues mira, necesitaría hablar con mi padre para decirle que mi padre vive en otra ciudad, para decirle que estoy bien. Porque el tren donde iba se ha caído y seguramente está saliendo en la tele. Número de teléfono. No lo sabes. Vamos a buscar el número de teléfono de tu padre. Necesitaría... estoy pasando un frío que no veas tú. Pues toma una manta. Llevo aquí un montón, hace un calor que no veas y tú notas incluso que está con la boca seca. Toma una botellita de agua, ¿vale? Entonces, mm, le voy a dar voy a cubrir sus necesidades para poder seguir hablando. Luego, vuelvo a decir lo mismo, lo derivo a las redes de apoyo, sobre todo su familia, su grupo de amistades, su barrio, lo que sea. ¿Para qué? Para que esta persona, entre ellos, se ayuden y además no se preocupen. Y por último, estaría la psicoeducación, que eso viene al final y podría venir al principio, porque la psicoeducación habría que hacerla antes de que haya una emergencia, ¿vale? Y se hace después. Se hace después porque lo que hago es decir, oiga, si ustedes se encuentran en esta situación, si tienen un familiar que esté así, lo que sea, pero qué bonito sería si hiciéramos prevención y dentro de esa prevención la psicoeducación, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el sistema A, B, C, D y E. La escucha activa. Vamos a entrar un poquito. ¿Cómo se escucha? Pues como yo he dicho, se escucha con la mente. Primero, no voy a ir con juicios previos. Claro, como iba borracho el tío, claro, así se ha pegado a la hostia que se ha dado, ¿vale? Os seguro que este me va a contar que tiene muchos problemas, o como nos dicen algunos policías, el que quiere suicidarse se suicida, ese de ahí, no le hagáis tanto caso, tú bájate de ahí ya. Y rechazamos, no se rechazan nunca los sentimientos de la víctima. Hostia, estoy destrozado, mi coche se lo ha llevado la riada. Hombre, se te ha ido el coche. No, no, el coche, es que yo empezaba a trabajar, la ilusión de mi vida era el coche. Me he comprado un coche que lleva un aparato de radio Pioneer que cuesta más que el coche, pero es la ilusión de mi vida. El cuerpo, pues el cuerpo, para decirle que estoy escuchando, como he dicho, tienes que tener una postura activa, una postura enfrente de esa persona, sin hacer movimientos hacia un lado o hacia otro, con gestos que te indiquen, ¿no? Ah, sí, 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 y no distrayéndome. Los ojos es lo más importante y lo que más nos asusta, mirar a los ojos, porque con la mirada estás diciendo mucho. Y luego la boca, no interrumpimos, dejamos que esta persona habla, le vamos diciendo lo que hacen los psicoanalistas, ¿no? Ajá, muy interesante. Nada más que con esas palabras ya se ganan la pasta de la consulta. Por nosotros hacemos lo mismo, ¿no? ¿Os queda claro esto? ¿Alguien quiere decir algo mientras yo bebo agua? Todo muy claro, Juanma. Lo ves Se claro, entiende. bien. Mira, A, Juanma, a los digo el que me lo tema, traigo para que lo diga. el tema del contacto físico. Hey, A mí me da mucho respeto porque no sabes cuándo estás entrando, digamos, no estás manteniendo la distancia que deberías de mantener, ¿no? sí, Y en una situación de emergencia donde las personas
tienen las emociones, pues eso, a flor de piel y son como un papel de fumar que se le pueden romper en cualquier momento, que lo has dicho tú antes. Mm. Eh, Eso que, bueno, hay que ser flexible y lo ves, imagino, ¿no? Sí, mira, vamos a ver, varias cosas. Lo primero, deberíamos de conocer por lo menos un poco cada cultura, porque no es lo mismo darle la mano a una mujer de una gran ciudad que sea cristiana que darle la mano a una mujer de un país musulmán y que vaya con medio velo, ¿entiendes? O sea, no se te puede ocurrir. Pero como eso todo, teníamos que saber, por ejemplo, cómo se le da el pésame a un judío. Es distinto a cómo nos lo damos nosotros, ¿vale? Primero tendríamos que saber eso. Y luego tú tienes que ir tanteando. Hace poco, bueno, hace poco no, hace ya unos años, nosotros estuvimos mirando, recogiendo información sobre precisamente sobre eso, sobre el acercamiento. Y, y encontramos que las personas, eso de que le toque, les gusta menos de lo que pensaban, ¿no? Que eso de echarle un brazo por encima, oye, ¿no? Y que lo que más aceptaban era el toque en el antebrazo, ni siquiera cogerle la mano, sino el toque en el antebrazo, un toque muy pequeño. Pero claro, tú tienes que ir midiendo, tienes que ir viendo esa persona, lo que te va dejando acercarte a ella, ¿no? Y luego hacerle a lo mejor un pequeño toque así, un poco, muy rapidito, muy ocasional, para ver cómo responde. Y vas poco a poco. En un momento determinado ya, pues le puedes coger la mano a lo mejor. O mira, más fácil. Oye, y le coges la barbilla. Mírame, mírame, porque necesito que me preste atención. Solamente le estás tocando la barbilla y no es un gesto de, oye, pobrecito, sino, oye, es una cosa como te estoy dando de comer. Vale, entonces de Sí, buenas a primeras lo mejor es mantener una distancia y dejar que esa persona vaya reaccionando, vamos. sí, sí, sí. Si es él el que toma la iniciativa, mejor. Pero bueno, Vale. te vas acercando poco a poco. Mira, otra forma, te sientas y te sientas al lado, ¿no? Al lado de esta persona. Y a lo mejor en un momento determinado te levantas y te vuelves a sentar un poquito más cerca. Hasta que de pronto tienes un contacto. Vas viendo la reacción que tiene. No es un contacto em, operativo, no un contacto que tú quieras, que digas, esto quiero hacerlo, sino simplemente, uy, que no me he dado cuenta, que te he rozado. Y entonces ya no es tan intrusivo, ¿no? Pero te vas acercando poco a poco. Eso te lo va a dar, la situación te lo va a dar. Está claro, ¿vale? Bien, la escucha activa. ¿Qué sí Mamá, tenemos que hacer? una pregunta. Sí, Has puesto el ejemplo del policía que te dice que es el que se quiere suicidar, se suicida, en plan, sí, con la escucha como los prejuicios. sí. Te lo digo porque yo me lo vi en una intervención que el policía estaba, no era un intento de suicidio, pero bueno, era una persona que estaba eh, drogada, ¿no? Y estaba en un ataque psicótico. Y creo que habría que haber intervenido más con el policía que con la víctima, porque no estaba ayudando. Entonces, ¿cómo gestionas tú con esa persona, esa fuerza de la autoridad, para que no te joda la intervención? Uf, pues mira, la pregunta es complicada porque en cada situación va a ser distinta. Por ejemplo, en una situación, yo me recuerdo una situación que fui con un guardia civil a dar una mala noticia de un accidente de coche que había tenido un chaval. En principio era dar la mala noticia, pero la familia ya lo sabía porque aquí pasan las cosas. Además, fíjate, había pasado el accidente de coche, había pasado en Málaga y estábamos hablando de aquí. Entonces fuimos a la casa, ya había gente reunida y tal. Y este hombre iba explicando, yo estaba con la familia, con el padre y con la madre. Y de pronto llega él, pues lo siento mucho, el chaval era muy, porque era también del cuerpo, era de la Guardia Civil, era un chaval estupendo, tal, tal, los compañeros dicen tal. Y entonces le preguntan a la madre, pero ha sufrido mucho, ¿cómo ha sido? Y él va y le dice, hombre, señora, yo ya la había estado escuchando decírselo a un cuñado, ¿no? Que el coche llegó, el chaval luego se descubrió que había tenido una muerte súbita, al morir súbitamente había acelerado, había caído el cuerpo hacia adelante, había acelerado, y fue justo la mala suerte de que estaba en la entrada de la autovía, de la autopista, y se pegó contra los muros esos de cemento armado que había, ¿no? Sí. Claro, quedó un acordeón. Y él lo había dicho lo del acordeón ya a otras personas. Y entonces llega y dice, pues mire usted
su hijo iba por la A3. ¿Sabe usted dónde está la A3? Le dice la mujer. No, no, por la A3 está la entrada de Málaga. Y resulta que cuando iba a llegar, entonces yo, viendo lo que hacía, le dije, a ver, fulanita, que ya sabía su nombre, ¿qué más da? ¿Qué más da como haya sido? Lo importante es que tú estás sufriendo, que has perdido a tu hijo. Este hombre se dio cuenta y cuando nos fuimos me dijo, he estado a punto de meter la pata, ¿no? Y yo le dije, hombre, mira, vamos a ver, hay que decir siempre la verdad, pero joder, no la verdad de forma tan... Es verdad, ¿cómo no me he dado cuenta de eso? En otra ocasión lo que tienes que decir es, oye, mira, espérate, ¿te importa que te eche una mano y hablo yo con esta persona? No le puedo decir, oye, tú estás haciendo el burro, pero cuidado, he hablado de policías, cuidado, porque nosotros nos estamos encontrando últimamente con que la gente que viene con la ambulancia mete unas patas que te cagas, porque son intentos de suicidio y cuando ya lo tenemos convencido de que se vaya a la ambulancia y tal, llega la ambulancia, yo no sé qué le dicen, o el otro día en la casa de la chica que se estaba intentando suicidar, estábamos allí y llega lo de la ambulancia y va uno y le dice, si tú eres muy joven, hombre, ¿tú qué, cómo que te vas a suicidar? ¿Cómo que tú eres muy joven, tienes toda la vida por delante? Ya le hemos cagado, porque ya me está diciendo, tú a mí no me estás escuchando, ¿vale? Eso lo tenemos, por eso yo estoy diciendo que estas charlas para gente que no son psicólogos, psicoeducación previa, prevención y que todos sepamos qué es el PAP es muy importante, porque todos vamos a hablar, ¿vale? El caso es que lo del policía este, yo no soy psicólogo, yo soy bombero, ¿no? Y nos llamaron por una apertura de puerta de una persona que los vecinos oían humo, o sea, olían a humo y que estaba pegando gritos pidiendo ayuda. Llegamos y estaba llamando a la policía, estaba pidiendo ayuda diciendo, ayuda, policía, me quieren matar. Claro, estaba bloqueando la puerta, estaba en un estado totalmente de psicosis absoluta. Sí, sí. Pero es que al otro lado de la puerta estaba el policía que quería saltar por la ventana en una 14ª planta, total, que nosotros intentamos abrir la apertura limpia para no hacer daño en la puerta y cada vez que intentamos abrir la puerta el policía estaba diciendo, hijo de puta, abre que te voy a matar, hijo de puta, no sé qué, abre que te voy a reventar. Y yo decía, o sea, es que yo soy el que está dentro y yo no le abro. Si el tío piensa que lo quiere matar, pero el que lo quiere matar es el propio policía. Claro, no, es que si entonces yo decía, es que el que necesita ayuda es el otro. Y claro, el cabo en ese momento me dijo, abre la puerta ya, ni apertura limpia ni nada, revienta la puerta. Claro, yo me fui con una sensación de decir, yo creo que el que tenemos que haber tratado era al policía, no al que estaba dentro. Sí, pero claro, eso... ¿cómo trabajas con esa situación? Es mi duda. Vamos a ver, en esa situación lo que tenías que coger y decirle al tío, mire, fulanito, ¿cómo te llamas? Primero para que el tío te... Mira, joder, te veo muy implicado, te veo que estás un poco nervioso. Déjanos, vamos a intentar abrir la puerta y ahora tú, después cuando abramos la puerta ya, porque este hombre que está allí no sabemos cómo está. Algo así, porque claro, es difícil, porque además se le dice, oye tío, estás metiendo la pata, que es lo que te dan ganas de decirle, se te enfrenta más. Entonces decirle, oye, mira, vamos a hacer una cosa, apártate un poco porque si no te vamos a dar con la machota y además, joder, te veo que estás muy implicado en esto, que tienes muchas ganas de salvar a esta persona, pero que déjanos a nosotros ahora. Pero eso te va a encontrar uno sí y uno no, ¿no? También te digo una cosa, también me he encontrado guardias civiles, sobre todo, que es con los que yo he trabajado, que te dan una lección de cómo hablarle a la persona que tienen enfrente, ¿eh? Porque las tratan fantásticamente bien. Fantásticamente. Es decir, no quiero que quede claro. Claro, no todos son iguales, claro. Pero bueno, los bomberos, sin embargo, no, los bomberos no. Bueno, pues lo que era la escucha también tenemos lo nuestro, también lo tenemos. Sí, ya se sabe que para meterse a bomberos, que son los que entran donde todo el mundo sale, chungo. Bueno, pues sí tenemos que hacer. Lo que hacemos es usar una técnica de reflejo, que es un poco adoptar la postura. Por ejemplo, una chica que yo me encontré sentada en la escalera en una dana, yo pasé por la calle, había un portal abierto, había una chica sentada en una escalera y entonces me volví
miré, ella me miró a mí, y entonces yo me fui y le dije, ¿te importa que me siente aquí, que estoy muy cansado? Y me dijo, no, claro, claro. Entonces me senté con ella y adoptando un poco la posición de estar abrumado ya, ¿no? Bueno, pues eso un poco, ¿no? Tolerar los silencios, lo más difícil, lo más difícil. O sea, sentarte al lado de una persona, por ejemplo, en este caso que os estoy contando, y quedarte en silencio y esperar a que la persona, tú la veas que está preparada para hablar o que ella empiece a hablar, es lo más difícil. Dejarla que llore, dejarla incluso cerrar la puerta para que la gente no la vea y pueda llorar, ¿vale? No interrumpirla, decirle, bueno, ya has llorado suficiente, no, nunca. Parafrasear, decir con tus palabras lo que ella ha dicho, ¿no? Y luego validar emocionalmente, ¿no? Joder, tú no le puedes decir, sé por lo que estás pasando, sino debe de ser muy difícil. Tiene que ser durísimo por lo que has pasado, para que esta persona piense, joder, sí, me está escuchando. Minimizar, por otro lado, lo que hay que hacer es minimizar. No, no hay que minimizar, no hay que, bueno, no te preocupes, tampoco. Lo importante es que tú te has salvado y que no, y bueno, el coche, que le, ¿no? Es como cuando te dejaba a tu novia y te decía a tu madre, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, es mi novia, mamá, me quiero morir. Venga, hombre, que mujeres hay muchas en el mundo. Joder, mamá, ya me has jodido del todo. Luego, no se cuentan nuestras propias historias, a no ser que te digan, ¿a ti te pasa alguna vez esto? Oye, pues mira, sí, así mí se me quemó también la casa. Yo como he tenido, me ha pillado una moto de agua, se me incendió mi casa, me tuve que tirar de un barco en un naufragio y tal, pues puedo contar muchas historietas, porque tengo muchos años, ¿sabes? ¿No? Que hay gente que está pensando, no me voy con este de viaje ni de coña. No, es que tengo muchos años y he hecho muchas cosas. Bueno, y luego no juzgar. Bueno, esto sería la escucha activa. Vamos a por líneas rojas de lo que no hay que hacer. Cuando estamos en un rescate o en la fase de shock, no se discute, no se intenta hacerle entrar en razón, porque la persona está en un estado emocional. Tú no puedes intentar que utilice la lógica. No culpabilizamos ni moralizamos. Hombre, claro, tío, ahora lloras, pero cuando te has montado bebido y a tu hijo no le has puesto el cinturón y has cogido 120, pues entonces tenemos una catástrofe y ahora vamos a tener otra de un suicidio, ¿no? No cortamos el llanto y no seguimos la corriente cuando esta persona dice, la culpa ha sido mía. Pues claro que es verdad. No, oye, mira, ahora te ha pasado esto, ya luego veremos qué se podía haber hecho, pero tío, lo importante ahora es que vayamos avanzando. Bien, la ventilación, el punto B. El punto B es una respiración que puede ser así, de 4 tiempos o de 3. Hay quien la hace de 3, que es expiro, expiro o expiro, mantengo 4 segundos y expiro. Vuelvo a inspirar, mantengo. Aquí, pues bueno, este, si no mal recuerdo, es el sistema que siguen los francotiradores americanos para relajarse, que es inspiración, 1, 2, 3, 4, exhalación, 1, 2, 3, 4, una pausa. Esto está mal, porque esto es, la pausa tiene que estar entre uno y otro, ¿vale? Me estoy dando cuenta ahora. Bueno, pues, y luego se repite, con que se repitan durante 5 o 10 minutos, con eso ya basta, ya esa persona se ha calmado. Vale, vamos a por un poco el C. ¿Qué es eso de las necesidades? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que todas Juanma, las perdona que te necesidades. interrumpa. No está mal, ¿eh? Los Navy SEALs utilizan esta técnica para dormir. Sí, pero me refiero a que fíjate, si te das cuenta, pone inspiración, exhalación, Sí, sí. pausa, Esa segunda pausa se hace, sí. pero las dos seguidas no. No, seguidas, no. Por eso es lo que estoy diciendo, que Vale, es que vale, debía de entiendo. estar entre la pausa, vamos a ver, lo de exhalación Vale, tendría que vale. estar aquí abajo y la pausa aquí arriba. Bueno, ya Ahora lo veo. lo Ahora lo cambiaré, veo, ahora lo veo. lo Ok. cambiaré, ¿vale? Bueno, vamos a ver, lo primero, ¿de qué necesidades tiene la persona? Pues tiene, mira, trámite. Yo recuerdo, mi primera intervención fue en una riada donde fue un depósito de agua de millones de litros que cede una de las paredes, que era de hormigón,
esa pared hace como va bajando por la montaña, porque el depósito estaba en la parte de arriba, el agua empieza a caer y esa pared va haciendo como si fuera una tabla de surf, va rompiendo la urbanización que encuentra y allí, aparte de que el agua se iba convirtiendo en barro, y allí se ahogan unas cuantas personas, entre otras una mujer embarazada y sus 2 hijos, ¿vale? Y yo recuerdo que cuando pasó ya todo, la gente volvía y quería entrar en sus casas. Y cuando le decías, pero mire usted, que no puede, no puede entrar en su casa, ¿no? ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita? Ropa, te decía, no, los papeles de los muertos. Su obsesión era que necesitaban el seguro de deceso, los papeles de los muertos, porque, claro, y no eran gente que hubieran perdido a nadie, pero por si acaso. Entonces, los bomberos entraban en las casas que se podía entrar y sacaban pues la ropa, los papeles del seguro, siempre que le dijeran, pues mira, está en el salón, en tal sitio. Intentaban sacar. ¿Por qué? Porque eran esas necesidades. Entonces podemos tener pues las necesidades familiares. ¿Cómo está mi hijo que está en la guardería? Que alguien vaya y se entere. ¿Cómo estoy de salud? Oye, que he salido de la casa con lo puesto y la medicina está allí. Las pertenencias, las joyas, que se me ha dejado las joyas, ¿no? La vivienda, me he quedado sin vivienda, documentos, pues yo nunca llevo el DNI, lo tengo allí, pero ahora lo necesito. O como pasaba en la Dana, que decían, no, pueden ustedes pedir una ayuda, pero tienen que traer, ¿cómo se llama lo de la vivienda? La escritura. Vamos a ver, si te estoy diciendo que mi casa se ha quedado de barro a 3 metros, la escritura estaba en mi casa. Cuando yo tuve, yo estaba haciendo pesca submarina y me pasó por encima una moto de agua y me rompió el brazo y tal. Y yo llegué a urgencia con el traje de pesca puesto, todo chorreando de agua y tal. Yo llego allí, ¿qué le pasa? Y mire usted que me ha pasado una moto de agua, me ha caído encima y me ha roto el brazo. Y me dice, deme la tarjeta de la Seguridad Social. Le dije, mire usted, no la llevo. Cuando estoy pescando no suelo llevarla encima. Vale, bueno, pues eso, tenía que haberme preocupado. Bueno, pues cuando te están diciendo, cuando le preguntas, a ver, ¿cuál es el problema que tienes, qué necesitas? Luego tienes que filtrar, tienes que decir, a ver, pero ¿qué necesitas ahora mismo? Y entonces, para esa persona tienes que decir, a ver, dime 2 o 3 cosas que te gustaría resolver ya o en las próximas horas. Le estás dando un poco de organización a lo que es todo ese lío que tiene en su cabeza, ¿vale? Bien, este es el C. El D, derivamos. ¿Cómo derivamos? Cuando hay una persona que está afectada, lo primero que hacemos es derivar a los amigos y a la familia, que es ese primer contacto que necesita. Después tendremos que derivarlo, y esto ya lo hacemos con trabajadores sociales, ¿no? Y con gente de sanidad. Si hace falta salud, hay que coger y llamar por teléfono y decirle que tienen esto, lo otro. Hay que poner bueno, pues Cruz Roja o lo que sea, si es un accidente de trabajo, si necesitan una asesoría de esto jurídica, bueno, y si es de víctimas de terrorismo o víctimas de violencia de género, pues ponerlo en contacto con gente ya especializada en eso. ¿Vale? Venga, otro bombero que quiera intervenir, por favor. Todas aquellas personas que no digan nada en este caso, no tiene que ver con este apartado, pero es una duda que me viene siempre a la mente. ¿Mentir a la víctima para protegerla? Nunca. No, Néstor, ahora vamos a hablar precisamente de eso, pero ya Vale. os digo que mentir nunca. Mira, nosotros tenemos una frase famosa que decimos, decir la verdad, solo la verdad, pero no toda la verdad. Vale. A veces eso es muy difícil. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Te llaman a ti y a tu equipo de bomberos para ir ha habido un accidente de coche donde el hijo ha fallecido, el padre no lo ha visto cómo fallecía porque se ha quedado inconsciente, el padre está atrapado, tenéis que descarcelarlo, ¿no? Se llama así, ¿no? Descarcelar a un... Sí, descarcelarlo, sí. Tenéis que descarcelarlo, el hombre recupera la conciencia y pregunta, ¿cómo está mi hijo? Acuérdate, la verdad, solo la verdad,
pero no toda la verdad. Vale. Sí. Venga, Luego venga. cuando toquemos ese tema, luego te pondré un ejemplo real. Vale, Cuando vale. toquemos el tema de mentir o no mentir. Bueno, me lo puedes decir ya. Vale, te lo pongo. No me pasó a mí, ¿vale? Le pasó a un compañero mío y me lo contó, ¿no? Yo no fui al terremoto, creo que fue de Turquía o de Marruecos, no sé cuál fue, él sí fue. Y me contaba que bueno, al final tienes los medios justos y tienes que priorizar los medios de donde metes esos medios, porque si tú te metes en un sitio a intervenir y ahí solo hay muertos, no estás haciendo nada, porque estás perdiendo tiempo que es vital para salvar a otra gente, ¿no? Y me contaba que, bueno, se encontraron a unos niños que estaban allí y que estaban diciendo que su madre estaba, la habían escuchado, que estaba enterrada allí, que la habían escuchado, que estaba allí. Claro, dice que se pusiera a hablar con los niños y ya van viendo que lo que era que le estaban escuchando no era que lo estaban escuchando, era que la habían escuchado días anteriores, pero llevaban ya horas sin escucharla, ¿no? Eso es un síntoma de que puede ser que ya la madre esté muerta, ¿no? Y que, bueno, pues echaron los perros a buscar, no detectaron ningún signo de vida y cómo le decían a esa gente, a esos niños, cómo los dejaban ahí y lo abandonaban. Entonces le dijeron básicamente que sí, que volverían, iban a por medio y que ahora volvían a ayudarles. Y fue mentira. Fueron a otro sitio a trabajar y a ayudar, y que cuando volvieron de vuelta se encontraron a los niños, habían pasado horas y horas esperando en la carretera, ¿no? Entonces dice que esa imagen le afectó muchísimo porque era como, claro, los niños siguen ahí durante horas, ¿sabes? Pero ¿cómo le digo que no, que su madre está muerta y que su madre, o que posiblemente lo más probable es que esté muerta y que no vamos a poder, o que no vamos a trabajar ahí en esa zona? Pues lo siento mucho, pero hay que decírselo. Es decir, a los niños también se les dice, a los niños no se les miente. Lo único que hay que adaptar lo que es el vocabulario a lo que puedan saber, depende de cuántos años tengan los niños, porque además tampoco sabemos, a lo mejor si eran de varias edades y el más pequeño todavía no sabe lo que es lo que es la muerte y tal, pero aprovechar que están todos juntos y decirle, mira, hemos hecho todo lo posible, ya ves que este perro, cuando hay alguien que está vivo, pues se pone a ladrar, pero has visto que no os ladra. Y fíjate, tu madre, ¿cuánto tiempo lleváis sin escucharla? Por eso seguramente es que la pobre mujer, pobre madre, ha estado intentando pues comunicarse con vosotros hasta el final. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo es buscaros a alguien con quien dejaros, porque dejar allí a los niños solos, yo sé que no es vuestro trabajo, que por eso a mí me gusta mucho los equipos multiprofesionales, es decir, que vaya bomberos, con sanitarios, con psicólogos y con trabajadores sociales. Cada uno tiene su parte de trabajo, ¿no? Entonces no podemos Sí. sobrecargar a un bombero o sobrecargar a un sanitario con algo que tiene que hacer otro. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, cuando fue el accidente de avión del 98 aquí, nos dijeron todas las ¿Dónde personas. fue? Eso fue aquí en Melilla, bueno, en el Cabo Tres Forcas fue un avión que venía de Málaga y se estrelló contra el Cabo Tres Forcas y bueno, supuestamente sabíamos que todo el mundo había fallecido, pero oficialmente no. Entonces nos dijeron, no podéis afirmar que todo el mundo, porque imaginaros que hay uno que haya salido disparado y esté inconsciente y tal. Bien. Entonces, uno de mis trabajos era subí al aeropuerto porque en los diferentes aviones venían los familiares de la gente que era de fuera y que se habían enterado y los metían en aviones para traerlo aquí, para que luego se fueran con el féretro. Y entonces mi misión era cogerlo en el aeropuerto, buscar un sitio y decirle, bueno, yo me llamo fulanito, tal, el accidente tal, sí, siento mucho en esta circunstancia tal, díganme lo que necesiten, ahora los vamos a llevar en autobús hasta la ciudad y ya le hemos buscado hoteles, en fin. Y entonces en un momento determinado, mientras estoy soltando todo ese rollo, me dice un hombre que había mayor, me dijo dos cosas. La primera fue, pero mi hijo está vivo. Y entonces yo le dije, me salió, la verdad es que podía haber metido la pata, pero me salió y le dije, mire, hasta el momento no se han encontrado supervivientes. Deberían de ir preparándose para lo peor. No mentí, la verdad, no se habían encontrado supervivientes,
son la verdad, pero no toda la Sí. verdad. Oiga, mire usted que hemos contado ya 47 muertos. Porque además allí fue muy difícil contar los fallecidos porque, bueno, pues imaginar un avión que se estrella contra una montaña, pues cómo quedaron, ¿no? Y a continuación me preguntaron, bueno, pues yo no, había gente que decía, no, no, yo no quiero ir al hotel, yo lo que quiero es que me lleven a donde está mi hermano, mi no sé qué, no sé cuánto. Entonces le dije, no, pues quiero verlo. Entonces le digo, no, mire, me han avisado de que no va a haber reconocimiento de cadáveres. Y ese mismo hombre, que era un hombre mayor, me dijo, ¿tan mal ha quedado mi hijo? Pues tienes que... por eso la psicología en emergencia es una psicología de... mm, no puedes esperar a decírselo la semana siguiente. Es aquí y ahora, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Algo más? Seguimos. Luego está la psicoeducación. En esto me voy a detener mucho menos, porque bueno, porque es ya después, semanas después, esto ya se puede ir pensando y se puede hacer por equipos que sean diferentes a lo que son los psicólogos de emergencia, etcétera. Por lo tanto, ahí lo tenéis, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, etcétera, ¿vale? Esto, bueno, no lo voy a contar, porque esto no es para... Lo dejamos para próximas... Alguno está diciendo otra. Bueno, como he dicho antes, una de las cosas que le tenemos que decir a los afectados es, no, lo que te está pasando o cómo te sientes, lo que le pasa a tu cuerpo, tal, es normal. Tú eres una persona normal. Cuando yo le di esta charla a los bomberos de aquí de Melilla, con los que me fui a la Dana, yo me acuerdo que luego allí, en Valencia, estaba yo con una persona afectada y había un bombero al lado mío que estaba me parece que era el marido yo estaba con una mujer y él estaba con el marido, y le escucho que dice, no, no, no te preocupes porque eres normal y tiene una reacción normal, lo que pasa es que esta situación es normal, y me mira como diciendo, "No, me lo ha aprendido, ¿no?". No, me gustó mucho porque dije, joder, mira, los profesionales aceptan cosas que le estamos diciendo y la adaptan ya a su forma de trabajar. Bueno, pues es normal, pero hay que decirle, mira, lo que te está pasando es normal, pero no quiere decir que sea bueno. O sea, es normal que tú estés así, pero oye, debemos de intentar evitarlo. Tenemos que intentar evitar que tú tengas pensamientos recurrentes, que se te vengan imágenes, que te pongas muy nervioso. Es normal, pero vamos a intentar, ¿no? Y tenemos que tener una frontera, una línea roja, ¿no? Que es de qué va a depender. ¿Cuándo decimos que no es normal? Pues bueno, si vemos que, por ejemplo, los síntomas, en vez de ir a menos, va a más, o que en vez de ir tanto en intensidad como en tiempo, o de menos a más, pues entonces podemos decir, esta persona terminará con un trastorno de estrés postraumático a no ser que trabajemos con él, ¿no? Si esta persona deja de tener cuidados básicos del mismo, es decir, se deja, no se ducha, deja de comer o empieza a comer mal, deja de cuidar a sus hijos, etcétera, tenemos que decir, esta persona puede llegar a tener una depresión. Si se desconecta, bueno, esto es lo que se llama lo famoso la disociación. La disociación, afortunadamente, prácticamente no se da, salvo un caso muy, muy concreto, que ya había lo diré, bueno, no me acuerdo, sabía a qué me refiero, ¿no? O sea, que ya estaba no predestinado, ¿no? No me sale la palabra. Bueno, Antecedentes. y luego si vemos que empieza a decir y sigue diciendo, la vida no sirve para nada, esto va a ir a peor, no sé para qué sigo aquí, he tenido la culpa yo, pues también podemos decir que puede tener ideas suicidas. El PAP no es una psicoterapia, no es una psicoterapia sobre todo profunda, sino que es simplemente unos consejos y una orientación, y con ello conseguimos que estas personas, o muchas de ellas, no necesiten posteriormente un trabajo clínico, ¿vale? De ahí la importancia, de ahí el que sea o una piedra o un diamante. ¿Cuál es la meta final? Pues conseguir que esas personas no solo se recuperen, sino que salgan fortalecidas, lo que es la famosa resiliencia. Y para esto
va a haber factores de vulnerabilidad y factores protectores. Tenemos que intentar encontrarle la mayor cantidad de factores protectores. El apoyo social, por eso he dicho y por eso las sociedades también, esto estaría muy bien que lo supieran los gestores, los políticos, etcétera, para ver, porque el apoyo social no solo en la familia, sino es algo mucho más amplio. El que tenga flexibilidad cognitiva o que le enseñemos a tener esa flexibilidad, la autoeficacia, que se sientan autoeficaces haciendo cosas por ellos mismos, ¿no? Y esa intervención oportuna a la hora de hablarle. ¿Qué va ahí en contra? Pues si ha tenido más traumas, si ha tenido más muertes previamente, si hay estresores, estoy en paro y además no tengo con qué pagar, darle de comer a mis hijos, si no tienen apoyo, yo vivo solo, no tengo a nadie, vale, pues entonces ya sabéis que eso va a ser más negativo. Manifiesto del interviniente. Primero, acompañar sin forzar. Acompañamos, pero siempre que esa persona quiera ese acompañamiento. No tenemos que estar a la fuerza, no tenemos que psicologizar. Estabilizar la biología. Primero, que respire bien. Hay un dicho chino que dice, no le pidas que rece si tiene la escudilla de arroz vacía. Primero que coma y después que rece, ¿no? Pues esto igual. Primero que biológicamente esté bien para luego ya poder empezar a mentalmente estar bien. Estructurar sin imponer y luego, por último, ya educar para empoderar. Y con las personas mayores, pues con las personas mayores, fijaros las características. Como llevamos ya 1 hora y pico, no quiero detenerme mucho, pero con las personas mayores hay que tener en cuenta mucho y mucho cuidado, sobre todo cuando hay que llevarlas de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco cómo sería lo que tenéis que tener en cuenta, cómo hay que hablarles, siempre de usted, siempre poniéndose delante, porque ellos no van a reconocer que están sordos, pero entonces tienes que poner delante y gesticularizar más y hablarle más, haciendo que la boca se mueva mejor y hablando con más tranquilidad, siempre llamándolas de usted y luego dejando que haga lo posible, ¿no? Si puede andar solo, no lo voy a coger como si fuera un niño chico, porque eso les cabrea mucho. Y luego habrá que dar una opción de, bueno, sí, usted no se quiere ir de la casa, ¿quiere que nos llevemos algo? ¿Tiene usted alguna medicación que se tenga que tomar esta noche? Entonces, perdemos unos minutos, que no es perder, en estabilizar emocionalmente a esa persona, y si tenemos que llevarnos como el Cristo, pues nos llevamos el Cristo, porque para él no, tened en cuenta que cuando a una persona se le saca de su casa, una persona mayor, a ti te sacan de tu casa y dicen, bueno, pues rehago mi vida. Cuando yo pregunto qué os llevaríais, casi todo el mundo dice las fotografías, los recuerdos. Nadie dice el televisor que me ha costado muy caro, o las joyas. Todo el mundo dice las fotografías de la familia. Para nosotros es mucho más importante. ¿Por qué? Porque eso ya no se puede recuperar. Pues imaginaros para un anciano donde la vida ya, sí, mira, a mí ya para lo que me queda, yo lo que quiero es vivir aquí con mi sillón que ya está, tiene la forma de mi cuerpo, que está un poquillo rozadillo, pero no me importa, ¿no? Bueno, pues eso tenerlo en cuenta. ¿A quién tenéis delante? Bueno, aquí veis también como las diapositivas os las pasaré como he pasado todas, pues el que quiera un poco profundizar en esto de los ancianos, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, fase de impacto, después de esa fase de shock, fase de impacto, después de rescatarlo, va a esa fase de impacto, no me lo creo, estoy soñando, esto voy a despertar en cualquier momento, no me puede estar pasando a mí, ¿eh? En las fases en las situaciones de supervivencia, esa parálisis es malísima, porque son segundos que pueden hacer es la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Pero bueno, pensemos que ya esa persona no tiene peligro de vida, pero está en fase todavía de shock. Y luego tenemos la fase de reacción. Bien, dependiendo de que estemos en uno o estemos en otro, habrá que hablar de una forma o habrá que hablarle de otra. Por ejemplo, ¿cómo sé yo, Juanma, si esa persona a la que llego está todavía en fase de shock? Pues mira, si está embotada, tiene embotamiento, la mirada perdida, tú te pones delante y prácticamente no te mira, le hablas y no te contesta, está diciendo que no ha podido pasar, no, esto no puede estar ocurriéndome, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿No? O ya ha pasado media hora, es decir, todavía no controla el tiempo, o lo estoy viendo, parece que no me está pasando a mí. Bueno, pues ya sé que está en la fase de shock.
También lo vamos a saber porque está temblando y se está hiperventilando. Incluso puede llegar a vomitar. Y a nivel de conducta, pues puede tener una apatía tremenda. El pánico, aunque no se da tanto como sale en las películas de Hollywood, o una hiperactividad o una reducción. Entonces, todas esas respuestas que son normales ante una situación anormal. Habéis visto lo de que repito esto, ¿no? ¿Y cómo intervenimos? Primero, nos presentamos, ¿vale? Nos presentamos, oye, me llamo fulanito, soy bombero, soy psicólogo, soy lo que sea, ¿cómo puedo llamarte? Tal. Y para que salga de esa fase de embotamiento, le pedimos un papel activo. ¿El qué? Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿tienes la documentación ahí? Oye, ¿había alguien más contigo? Cualquier pregunta que le haga volver a la realidad, ¿no? Y todo esto manteniendo el contacto ocular y habiéndolo apartado a un sitio seguro. Luego una calma operativa. ¿Esto qué significa? Que no tenemos que estar de uno a otro. Bueno, quédate aquí que voy a por otro, no como en las películas, ¿no? Que vamos de un sitio a otro. No, yo estoy con uno, estoy con uno. Le voy a explicar las acciones y no le voy a mentir. Le voy a propiciar que se desahogue, que llore, que se ponga a hablarme, porque si habla, le da forma a todo lo que le preocupa. Eso es muy importante. Y vamos a intentar facilitarle un espacio de privacidad. Joder, ¿qué quieres? ¿Que me lo lleve a un hotel? No. Te lo llevas donde no estén los curiosos y si puedes te lo llevas. Pues mira, si no puedes a otro sitio, detrás del coche de bombero. Que detrás del coche de bombero hay un curioso y está la cámara y tal. La ambulancia. Oye, déjame que entre con esta persona, que estemos aquí dentro porque tenemos que hablar. Pues la ambulancia. Cualquier sitio. Si han montado una carpa, pues la carpa. Pero que pueda estar en un sitio donde si quiere llorar, no tenga que estar pensando, me está viendo la gente. ¿Vale? Y luego las soluciones básicas. Fijaros que esto se repite mucho, es decir, ¿qué necesitas? Y si veo que esta persona está empapada de agua porque ha habido una riada, le voy a intentar cubrir con una manta. Una manta en el chaleco de psicólogo, nosotros llevamos más cosas de las que utiliza un psicólogo. Llevamos una manta térmica de esa de aluminio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor necesitas. Llevamos unos caramelos. Cuando vamos a un intento de suicidio, llevamos una botella de agua, tabaco y caramelos. Porque si tú consigues que esa persona te pida un cigarro, ya esa persona ya no está pensando en matarse. Si tú llevas un rato allí y le dices, oye, mira, tío, bebe agua porque veo que te estás quedando seco, te permite que te acerques, con lo cual facilita decir que tenemos que llevar una serie de cosas que un psicólogo, pues no, pero nosotros sí, ¿vale? Facilitar el contacto con la familia, simplificar los trámites, no te preocupes que en esto te va a ayudar el trabajador social, la persona que esté llevando lo jurídico, etcétera. Bien, pero llega un momento en que esta persona ya no está en shock y de pronto dice, sí me ha pasado, sí he perdido mi casa, sí se ha muerto mi marido, sí, lo que sea, ¿no? Y entonces se mueve entre la felicidad, en lo que se llama el síndrome del superviviente. Estoy contento porque yo me he salvado, pero estoy muy triste porque ¿por qué a mí yo he sobrevivido y la persona que estaba al lado no? ¿Vale? Eso es, vuelvo a decirlo, esa culpa o síndrome del superviviente que se debe a varias cosas, ¿no? Se debe, entre otras, a que la gente cree que el mundo es justo, es decir, que si tú te portas bien y si tú haces todas las cosas, pues vas a vivir. Y que si no, pues vas a morir. Y entonces, joder, si se muere una persona que para mí era una buena persona, significa que todas estas ideas se me rompen. Y entonces, ¿y por qué me tengo que salvar yo? Si yo soy una persona buena, pero también se muere la gente buena, la gente normal, la gente que llevaba el cinturón puesto. ¿Vale? Y todas esas cosas con la reexperimentación, etcétera, hacen que tengas esa culpa. Cuidado, es muy importante trabajar este síndrome del superviviente porque está muy relacionado con suicidios en el primer año. La gente que se siente culpable tiene más probabilidad de tener pensamientos, ideas suicidas y planificación y suicidio, ¿vale? En la fase de shock, de reacción, ya no estamos en shock, ¿qué hacemos y qué no hacemos? A ver, pues lo primero es que tenemos que empatizar, siendo sobre todo francos, no mintiendo, explicarle que los sentimientos que puede tener, incluso, oye, mira, es normal que estés cabreado porque, joder, tú piensas que alguien tiene que tener la culpa de esto, es normal que sigas teniendo
flashback, que son esas imágenes que se te vienen encima. Es normal que de pronto te encuentres que estás hipertenso, que estás, perdón, hiperalerta, que estás mirando porque has escuchado un ruido, todo eso. Explicárselo, para que esta persona, cuando le vaya llegando todo eso, vea que no se está volviendo loco, ¿vale? Entonces, no se le dice, sé por lo que estás pasando. Mentira. A mí también se me quemó la casa. Yo también perdí un hermano. Pero es mentira. Esa persona ahora mismo está pasando por algo que es suyo, nada más. Nadie puede ponerse en su lugar. ¿Vale? No minimizo y no adopto esa postura paternalista ni psicológica. Yo soy psicólogo, vengo aquí a curarte, ¿no? Hay que tratar con dignidad, hay que intentar que sea ella quien se cure, quien se trata a sí mismo, ¿vale? Esa es la fase de reacción. Bueno, y por último, en esa fase, cuando ya esta persona está un poco más avanzada, hay que cambiar el por qué por el para qué. El por qué busca la causa, te deja en el pasado. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí esto? Sin embargo, el para qué es ¿para qué me va a servir esto? ¿Qué voy a hacer con lo que me ha pasado? Eso, María Belón, que es, ¿sabéis quién es María Belón? Alguien, venga, premio. ¿Quién quiere matricular en el curso? María Belón. María Belón es la doctora que es la protagonista real de la película de... ¿cómo se llama la película del tsunami de Tailandia? Lo imposible. La conocemos, sí. Vale, La pues película. esa historia es real y fue una española que se llamaba María Belón, que estaba con su marido y sus hijos. Bueno, pues María Belón en una entrevista que hizo contaba que un día estaba llorando y llegó su hijo menor, Simón, y le dijo, mamá, ¿otra vez estás llorando? ¿Qué te pasa? Y entonces ella dijo, mira, no puedo dejar de pensar en por qué nos tuvo que pasar aquello. Y entonces el chaval le dijo, mira, mamá, olvídate del por qué. Empieza a pensar para qué te va a servir, para qué vas a hacer con esto. Y ella decía, y eso me cambió. Me di cuenta que efectivamente tenía que mirar para el futuro, porque es el por qué es el pasado y el para qué es el futuro. No siempre se puede hacer, ¿no? Hay que esperar, no, tú no puedes llegar a una persona que acabe de salir de una enfermedad y bueno, piensa el para qué, no. Es en un momento, en la Dana, como cuando yo llegué ya llevaban más de una semana, no, bastante más de una semana, que había pasado, ahí ya me podía permitir el lujo, las personas estaban ya saliendo de eso y yo les preguntaba al final, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Para qué os ha servido esto? Y ellos me decían, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, sobrevivir y salir adelante e intentar, joder, entonces veías que estas personas ya ellos mismos habían llegado a sanarse, ¿no? Lo cual es estupendo. Santiago Sánchez Cogedor es el tío que quería dar la vuelta al mundo, llegó a Irán y dijeron, tú eres un espía, y lo metieron en una cárcel. Y no lo sacaban nada de tres, y al final, él, que estaba hecho polvo también, ¿y por qué me ha tenido que pasar esto? Dijo, hostia, pues ¿para qué me va a servir? Para escribir un libro. Y entonces escribió un libro. Vale, pues mira, vale, ahí está. Turistas de catástrofe, lo voy a pasar. Comunicando malas noticias. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo voy a comunicar una mala noticia, es decir, ha fallecido o va a fallecer un familiar, tenemos que huir del caos. Esto significa no se va a dar nunca la noticia por teléfono a no ser que esté en el COVID. Durante el COVID nosotros tuvimos que dar muchas malas noticias a través del teléfono. No informamos en el pasillo, no salimos y decimos, ¿quiénes son los familiares de tal? Pues mira que tal. No. Y lo hacemos sin prisa. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Separamos a la familia de la situación, la llevamos aparte, explicamos qué es lo que ha sucedido y qué se está haciendo. Pues mire usted, su marido está siendo intervenido, aunque el cirujano me ha dicho que está muy grave. Yo les voy a pedir que se preparen para lo peor y si tienen que llamar a algún familiar, que lo hagan. Le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo si tengo la suerte de que esa persona todavía no haya fallecido, porque si no tengo que salir y decirle su familiar, a pesar de todo lo que han intentado los médicos y tal, ha fallecido. Lo han rescatado, pero cuando ya lo habían rescatado y habían estado los bomberos trabajando sin parar, pero desafortunadamente ha fallecido. Por favor, yo les creo que lo que deberían de hacer es
ponerse en contacto con sus familiares para que ustedes estén todos juntos, ¿no? Propiciar la intimidad, no permitir los pactos de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Mire, a la abuela no se lo vamos a decir porque está muy mayor. No, mire, yo no se lo voy a decir, pero si ella me pregunta, tiene el mismo derecho que usted porque es una persona mayor. Mira, a los niños no se lo vamos a decir. Mira, los niños, tú tienes la última palabra porque son menores de edad. Pero mi consejo como psicólogo es que se lo digas bien, te voy a decir cómo debes de decírselo, debes de hacer esto, dile esto, hazlo así. Porque también, si no, los niños no son tontos y los niños lo que van a ver es una situación rara y luego te lo van a echar en cara, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Me identifico, soy fulanito, soy el psicólogo, vengo a dar una mala noticia, siento tener que dar una mala noticia, ya estás preparándolo, ¿no? Presencia física, me pongo cerca de ellos, en contacto físico si hace falta, mantengo esa mirada, ¿no? Muchas veces la gente se queja de, joder, el médico me lo dijo mientras estaba mirando al suelo. Y eso, ¿no? Porque es el médico el que tiene que dar las noticias muchas veces. Ojalá hubiera psicólogos de urgencia, de emergencia en los hospitales para cosas como estas. Y luego tienes que disponer, es decir, ¿qué necesitan? Yo recuerdo, yo tuve que ir a acompañar a unos familiares de un chaval, un guardia civil que se había suicidado, se había pegado un tiro en la cabeza y estaba en la UCI, lo tenían con respiración asistida para que durara, para por si acaso donaba los órganos. Y entré con la familia que venía de Jaén, entramos, vimos al chaval, se despidieron, al hermano le dije, despídete de tu hermano, porque si no luego te vas a arrepentir, ¿no? Pues hasta entonces no se había arrimado. Bueno, se arrimó, lloró, lo besó, estaba muy bien porque tenía la cabeza vendada prácticamente, además como estaba respirando parecía que respiraba. Y cuando salimos le dije, bueno, vamos a ir a desayunar, porque era a primera hora, se habían bajado del avión y habían ido. Y me dicen, no, yo no quiero desayunar. Digo, no, si es que no te estoy diciendo si quieres o no quieres desayunar. Te estoy diciendo que tenemos que desayunar porque todavía os quedan muchas horas. No lo hagas por ti, hazlo porque tú ahora tienes que responder. Vale, bueno, lo aceptaron. Cuando llegamos allí, y eso es una cosa que tenéis que aprender, no le digáis si ¿quieres un café? ¿Quieres un...? No. ¿Qué quieres? ¿Café o zumo? ¿Qué quieres? ¿Empanadilla o bocadillo? Y de hecho, si puedes, si hay un caldito y es de noche, se coge el caldito y se les lleva, toma. No quiero nada, sí, tómate el caldo. Un poco. ¿Por qué? Porque en ese momento no quieren, pero sí necesitan. Y tú tienes que hacerles ver que necesitan eso, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, antes de decirle, darle noticias, pues intentamos saber qué es lo que saben, ¿no? Imagínate que no saben que ha habido un accidente y que su marido ha muerto, ¿no? Mire, usted me han llamado y me han dicho que viniera aquí. Ah, pues su marido ha muerto. ¿Cómo? Pero, oiga, no, ¿saben ustedes que le han comunicado algo? Pues no han dicho que mi marido había tenido un accidente. Pues sí, efectivamente, su marido ha tenido un accidente con el coche, desgraciadamente, y le sueltan, ¿no? Lo que saben, lo que quieren oír, lo que pueden oír, ¿no? Lo que están preparados para oír, ¿no? Joder. Yo tendría que hacer vámonos al recreo, coño, que estoy aquí, que me estoy dejando Bueno, transparencia absoluta. No te tienes que... No hay pactos de confidencialidad. Todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho. No se lo vamos a decir a su novia porque es una mujer muy sensible. Mira, es una mayor de edad, tiene el derecho, es más, debería de estar aquí. Y tú lo que tienes que intentar, si familiares de fulanito, nosotros, vengan todos. Mira, no, fulanito, mamá, tú quédate aquí sentada. No, por favor, vengan todos. Porque hay que decírselo a todos. Como, por lo tanto, comunicar a la mayor parte de la familia y incluir al niño. Decirle, debe de saberlo, porque tiene que sentirse parte de la familia, tiene que sentir que también él tiene derecho a saber estas cosas, ¿vale? Regla de oro, verdad, solo la verdad, pero no toda la verdad. Pero eso significa que puedo darlo de forma paulatina, ¿no? Es decir, en vez de esperar a que esta persona fallezca para ir a decírselo, si tengo la suerte de que todavía no ha fallecido,
aunque el médico me diga que no va a salir vivo, aunque los bomberos me digan, joder, es que está fatal, el tío está perdiendo sangre, es que no llegamos, pero ¿está vivo todavía? Hombre, respira, vale, me voy y digo, están haciendo todo lo posible, la situación es bastante complicada, además parece ser que el familiar este pues tiene alguna herida, pero no os preocupéis, eso es muy importante, pero no os preocupéis que conforme yo vaya sabiendo cosas, os la voy a decir. Yo nunca os voy a mentir. Eso es muy importante para la familia. Y entonces le dice, y ahora me voy a ir, quedaros aquí, llamar a familiares si queréis, me voy a ir a enterar a ver si hay algo nuevo. Y cada muy poco tiempo voy a decirle, oye, no se sabe nada más todavía. Y no se sabe nada más porque si no sienten que es que lo hemos abandonado, ¿se habrán olvidado de nosotros? No, no. Eso pasa mucho en urgencia. Tú te quedas fuera, meten a tu marido, a tu mujer que tiene un infarto miocardio y tú dices, hostia, tío, que no dicen nada. Tú empiezas a pasar por allí y a decir, estoy aquí, a ver si alguien me contesta. Debería de haber un psicólogo en urgencia que saliera periódicamente los familiares de fulanito, oye, mira, que todavía no sabemos nada, le siguen haciendo pruebas y el tío se queda descansando, vale, ya sé que no es que lo hayan llevado a quirófano y lo están operando a vida o muerte, ¿vale? Bueno, pues frases que demuestren que el dolor que están pasando es único, que nadie se puede poner en su lugar y normalizar, ¿no? El filo de la navaja. Hay veces, por ejemplo, en las grandes catástrofes, en accidentes de avión y tal, que tú no estás autorizado para dar la mala noticia. Pero te van a preguntar, oiga, usted es el psicólogo, ¿no? Usted es el bombero, dígame, mi familia, mi familiar ha fallecido. Y tú no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser la delegación del gobierno, la policía judicial o el médico que lleve eso, ¿no? Del hospital. Tú no, a no ser que la delegación del gobierno, el médico o la policía judicial te digan, oye, díselo tú. Si no, no. Y si no, vas a tener que jugar en ese filo de la navaja entre no le miento, pero tampoco puedo decirle si ha fallecido. Pues mire usted, hasta ahora mismo sé que están recuperando todavía cuerpos, lo que sea verdad, pero que no sea toda la verdad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, puedes incurrir hombre, no sé si se llamará delito, porque no soy, pero si tú le das una información que no es, imaginaros, en la riada se habían identificado todos los cuerpos menos uno. Entonces se encontró un cuerpo que llevaba un montón de días bajo el fango, se había ahogado, claro, hinchado, negro y tal, y se le dice a la familia, mire, que ustedes están buscando todavía a su familiar, podemos encontrar un cuerpo, tienen que venir a identificarlo. Claro, le abren aquella nevera, ven un cuerpo así y dicen, ¡buah! Sí, sí, es él. ¿Por qué? Pues porque el hombre era gordo y tal, era gordo y el muerto era gordo porque estaba inflamado por los gases y tal. Pues una semana después apareció el marido que se había ido a Marruecos, no se había enterado de nada y vivía su vida y a la semana apareció. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues lo que yo decía, hasta ahora o hay que esperar lo peor. Resumen, prepara el entorno, evita los teléfonos, tal, estrategias de comunicación y contención. Esto lo tenéis aquí, ya lo sabéis, y con esto, bien, hemos acabado. Vale, venga, me voy. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera contar alguna cosa? O si no, sí nos vamos, o sea, lo que me digáis. Venga, vale, Patricia, dime. Sí, yo te quería comentar desde mi experiencia en Buenos Aires. Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Los gallegos. Son asiduos ya. No, con Patricia he coincidido en Santiago, en algún curso, sí. Claro, porque estamos en Compostela, en Santiago de Compostela. Mm. No, yo te quería compartir mi experiencia en Buenos Aires después de un incendio muy importante que hubo en un recinto con un recital donde murieron 194 jóvenes. Y hubo más de 1.400 quemados en diversas. Fue realmente muy, muy fuerte eso. Tuvimos que montar un dispositivo que duró 2 años de seguimiento.
para familiares y para los sobrevivientes. Cuando hablabas de la culpa del sobreviviente, inmediatamente recordé a estos chicos, eran muy jóvenes, la mayoría menores de 25 años. Y la verdad que fue tan bueno el trabajo que pudimos hacer que después se implementó este dispositivo para todos aquellos problemas así de estas características de catástrofe, ¿no? Y se trabajó tanto de manera individual como de manera grupal. La experiencia con grupos fue excelente. Patricia, ¿tenéis protocolo de eso? Lo puedo conseguir. Sí, Hombre, sí, yo, si lo mandas al colegio psicólogo y le dices para dárselo a Juanma, yo te lo agradezco, porque todo lo que podamos aprender, pues, fantástico. perfecto. Sí, 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 sí. Te consigo lo que hemos estado haciendo, porque aquí no lo tengo, Vale, vale, pero no te preocupes. lo Cuando puedo puedas, y conseguir. ya te digo, se lo mandas para que no tengas que dar vuelta, se lo mandas al colegio, ya te escribiré yo, oye, Patricia, me han dado esto y fantástico, vamos a catar cosas, si tengo dudas te preguntaré, ¿vale? Perfecto. Ah, Bien. muy bien. Bien, ya he sacado cosas de esta charla. Venga, ¿más? ¿Algo más? ¿No? Pues entonces ya está. Pues encantado de haber compartido todas estas semanas, de que me hayáis aguantado, de que yo me vaya de aquí con la boca seca. Me encanta haber vuelto a mi amiga Lidia, que espero que venga por aquí y echemos un cafelito. Y bueno, y Claro. cualquiera de vosotros que quiera pegarse un viaje a África, ya sabéis que estoy en Melilla, me pegáis un telefonazo y os ponéis en contacto con el colegio y quedamos, ¿vale?